Adelante, Hugo, cuando quieras. Bueno, gracias Enrique, buenos días a todos, a todas, a todes. Bueno, un gusto, la verdad, que retomar ahí con el tercer encuentro de este ciclo que hemos llamado, bueno, Psicología y Marxismo. Yo, antes de darle la palabra a Oscar, traer un poco, bueno, recuperar un poco los sentidos, ¿no?, de esta propuesta. Yo digo, de por qué poner a dialogar estos campos, ¿no? ¿Por qué la psicología? ¿Por qué el marxismo? Entonces, yo digo, cuando pensábamos el centro de pensamiento crítico, si es alguna virtud, yo creo que una fuerza que tiene es la interdisciplinariedad, ¿no? Que venimos de diferentes recorridos y diferentes campos. Entonces, cada uno como que pone en tensión el lugar, ¿no?, desde el que viene. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo leer las problemáticas o las coyunturas actuales, ¿no? ¿Cómo leer lo que sucede en nuestra América? A través de estos dos grandes campos, ¿no?, de la psicología y del marxismo. ¿Qué nos pueden aportar, ¿no?, para leer las coyunturas actuales? Eh, pero a su vez también poder entender, poder releer qué lugar ocupa, por ejemplo, la psicología, en mi caso, que vengo de formación y soy docente en la Facultad de Psicología, en la producción de subjetividad, ¿no? Eh, Digo, ¿qué lugar ocupa en la producción de subjetividades en la actualidad? Respecto a, bueno, genera subjetividades sumisas, ¿no? Que se adaptan, que reproducen un sistema, la verdad, capitalista hegemónico, o pueden generar subjetividades para la transformación, ¿no?, y para la tensión, y de alguna manera para la autonomía. Entonces, yo digo, era como esas las preguntas que nos hacíamos. Y otro, yo creo que un ejercicio que tiene el colectivo en el cual estamos es el pensamiento crítico. Y yo creo que traer el pensamiento crítico al campo de la psicología, en diálogo con el marxismo, era como el ejercicio, ¿no? No un pensamiento dogmático, como decía Alfredo Grande, un pensamiento clausurado, un pensamiento único, sino un pensamiento que abre, que genera posibilidades, que puede construir otros horizontes. Alejandro, que estuvo en el encuentro pasado, él hablaba del que pensamos como el índice, decía, ¿no? Como que categorizamos nuestro pensamiento, esta estructura casi libresca, que yo creo que a veces pensar se ha convertido como en sinónimo de citar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo releemos para problematizar y para discutir, para intercambiar? Entonces ahí yo traer dos aportes nada más de Alfredo Grande, que no, yo digo, recuperar un poco el camino que venimos haciendo. Alfredo Grande, él hablaba ¿no?, del psicoanálisis del palacio y el psicoanálisis de la plaza, que a mí me parece como muy interesante, porque él hablaba del psicoanálisis de la burguesía, o el psicoanálisis de la plaza, que yo creo que tiene que ver con el psicoanálisis de la calle, de lo cotidiano, de la tensión, ¿no?, del caos, del desorden, desde donde también se puede repensar el psicoanálisis, ¿no? Y él decía que teníamos, o esta fuerza instituyente que puede tener el psicoanálisis, básicamente para sujetos para la liberación, ¿no?, sujetos para la liberación política y cultural, decía él. Entonces que este psicoanálisis podía ampliar como el horizonte de lo posible, ¿no? Y ahí, bueno, él obvio que desmenuzaba y desglosaba en todos los lugares en los que opera la cultura opresora, ¿no?, sobre las subjetividades. Y yo digo, y trayendo a Alejandro, que estuvo en el encuentro anterior, a mí, bueno, más allá de su excelente presentación, luego se abrió como el intercambio, y él, me gustó cuando dijo que el Lev Vygotsky, que traía él, que toma como la academia, que toma en general como el que se conoce, es como que se intentó desmarxizar, dice él, ¿no? Quitarle como ese diálogo, y que Lev Vygotsky no puede ser entendido si no es entendido en diálogo con Marx, ¿no? Entonces, en esto de cómo se dogmatizan o cómo se aprisionan los pensamientos, a veces en las diferentes corrientes, a veces ¿no?, las escuelas o las formas de pensamiento van aprisionando,
¿no? Como el carácter subvertidor que tienen por ahí esos pensadores, esas pensadoras, esas líneas teóricas. Entonces yo creo que releerlo, y colectivamente, como yo digo, en grupo, como hacemos acá, y desde el pensamiento crítico, nos pueden ayudar también a recuperar todos esos componentes, todas esas fuerzas instituyentes que decía Alfredo Grande, todas estas fuerzas, ¿no? Todo esto carácter subvertidor que puede tener y que nos puede de alguna manera ayudar como a los procesos de transformación, o contribuir a los procesos de transformación de un sistema capitalista que se cuela por todos lados y que va generando subjetividades totalizadas, ¿no? Hegemónicas, cerradas, clausuradas, y que solo se predisponen a reproducir. Entonces, en ese camino, yo digo un poco en ese recorrido que venimos haciendo, hoy nos acompaña Oscar Sotolano, que él es psicoanalista, docente y escritor, y que de alguna manera viene a seguir abonando un poco este recorrido que venimos haciendo, y que nos ayude, como yo digo, poner en valor este espacio de autoformación, en el que repensamos, releemos y nos formamos como colectivamente. Así que eso simplemente para aportar, y bueno, muchas gracias, Oscar, por ir a compartir con nosotros y con nosotros. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Oscar. Se ve y se escucha muy bien. Bueno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Participar en espacios en los cuales uno usualmente no participa tiene la enorme ventaja, y también el problema, de que uno se encuentra estimulado a dialogar con quienes usualmente no lo hace. Y esto es una enorme ventaja porque nos saca de alguna manera de ciertos círculos en los cuales siempre estamos envueltos, en territorios de una suerte de narcisismo corporativo, de acuerdo al lugar donde uno esté inserto, sea académico, sea político, sea el que fuere. Hay una especie de tendencia institucional, siempre, a cerrarse sobre sí mismo como condición de existencia de ese espacio institucional. Con lo cual, cada vez que intervenimos en otro espacio, hay una especie de obligada necesidad de salir al mundo. Y esto es saludable, muy saludable. Por otro lado, hay una dificultad, que es se desconocen los guiños internos del espacio donde se está. Es decir, con qué elementos, qué trayectoria teórica, qué trayectoria de discusiones hay en el interior del grupo. Lo cual hace que uno nunca sepa si lo que va a decir es una absoluta obviedad o lo que va a decir es algo que puede insertarse y colaborar en que ese pensamiento se desarrolle. Pensamiento que, cuando vos, Hugo, decías pensamiento crítico, yo creo que no hay pensamiento que no sea crítico, si no, no es pensamiento. Es decir, el pensamiento, para ser pensamiento tienes que ser crítico. Crítico quiere decir, y básicamente, crítico de sus propias categorías. Es decir, si un pensamiento no pone en cuestión sus supuestas certezas, está condenado al dogmatismo. Y esta es la posición en la que yo generalmente me ubico, tanto en el campo de lo que puede ser la práctica política, la práctica psicoanalítica, la práctica en general. Práctica en toda su dimensión, también en la práctica teórica, por supuesto. Cuando vos recién diste un panorama que tenía que ver con las reuniones anteriores. Yo la de Alfredo la escuché, después la de Alejandro estuve presente, y obviamente muestran el nivel de amplitud del campo del tema que estamos tratando.
Porque marxismo y psicología se abre infinidad de puntos de abordaje. Pero me interesó y hace punta con lo que quería que fuera el eje de mi intervención. Con lo que vos, Hugo, dijiste, ¿qué actualidad tiene este problema? ¿Qué actualidad tiene en las luchas actuales, en las condiciones actuales y en las condiciones actuales del capitalismo? Y ahí voy a partir de, no del optimismo de la voluntad, sino del pesimismo de la razón. No, no estamos en un momento en el cual se pueda solo hablar con entusiasmo de las potencialidades revolucionarias que pueda tener el marxismo o el psicoanálisis, y lo digo refiriendo dentro de la psicología al psicoanálisis en particular, porque soy psicoanalista, pero estamos viviendo una época muy particular. Una época que desgraciadamente, yo diría, Marx pronosticó muy claramente en El Capital. Y lo pronosticó con todo lo que tiene de inefable, un pronóstico en el campo de lo que se pueden llamar ciencias conjeturales, o entre las cuales las ciencias sociales están incluidas. Él termina el capítulo 15 del Capital, en el cual desarrolla el problema de la gran industria, diciendo: por consiguiente, la producción capitalista solo desarrolla la técnica y la combinación del proceso social al mismo tiempo que agota las dos fuentes de las cuales brota toda la riqueza. Y para que no queden dudas, lo remarca con negritas o en bastardillas según las ediciones: la tierra y el trabajador. Uno podría decir que Marx se pone a la bandera de las luchas ecologistas que hoy dominan el planeta, que están en el fondo del drama del planeta. Ecocidio y genocidio en sus dos dimensiones. Ese que ha hecho que circule mucho en el ámbito del pensamiento social una frase que no sé si finalmente es de Fischer o de Zizek, que es más fácil pensar el final del mundo que el final del capitalismo. Y yo creo que este no es un punto que debamos dejar de lado. Por eso hablo de cierta necesidad de que para poder tener y llevar adelante el optimismo de la voluntad, seamos particularmente rigurosos con respecto a la masa gigantesca de obstáculos en las cuales hoy el mundo se encuentra atrapado. Y esto se expresa en un plano muy específico, en lo que se llama subjetividad social. Alfredo diferenciaba lo que es sujeto de subjetividad de lo que él llama sujeto cristalizado. Y es una diferencia que para cualquier psicoanalista es importante, y tiene importancia además desde el punto de vista de lo que vos, Hugo, hablabas de la interdisciplina. Porque la construcción de sujeto no es lo mismo que la construcción de subjetividad. En tanto, cuando uno habla de construcción de sujeto desde el punto de vista psicoanalítico, habla desde el punto de vista de un sujeto que está atravesado en sí mismo por la división psíquica
que define consciente e inconsciente. Para los psicoanalistas esta es una definición estructural. Existe en la función humana como tal. Los procesos tempranos del ser humano psicológico, y cuando digo ser humano psicológico, después veré y trataré de que se vea que no están por fuera de la dimensión social, pero tienen un recorte singular, que son los que estudia el campo psicológico, en sus distintas vertientes. Pero un sujeto se crea en experiencias particularmente tempranas. El ser humano, como tal, tiene características de bicho muy raro. Somos un bicho con unas posibilidades mentales enormes, superiores en un sentido a las otras especies, y al mismo tiempo somos un sujeto completamente dependiente durante toda la vida. Somos un sujeto que se construye su individualidad en lo social. Y esa individualidad es en sí misma un recorte más o menos imaginario, porque es todo el tiempo algo que se transforma y modifica. Pero en su origen, los niños llegan al mundo en el interior de las cabezas y las almas de sus padres. Un niño viene al mundo anticipado por los deseos paternos. Y esto es así. No en vano, una estudiosa del campo de la psicosis, Pierre Lanier, planteaba cómo en la presencia de fenómenos psicóticos muchas veces se comprueba la preexistencia de la incapacidad de la madre de concebir a su hijo en su cabeza antes de que nazca. Cuando uno va a tener un hijo, ya se lo imagina jugando al fútbol, tejiendo, jugando a la bolita o yendo a la universidad. Hay un hijo que se anticipa, hay un hijo que está en la mente. Por eso es tan complicada la discusión sobre el tema del aborto con una antiabortista profunda, porque más allá de los canallas que circulan, hay mujeres que no pueden concebir la posibilidad que un hijo no se conciba. No entra en su mente, con lo cual la discusión termina en un territorio personal muy complejo, porque la mente está siempre anticipando. Y entonces llegamos a un mundo que nos precede, simbólica y prácticamente, inundado de una experiencia social enorme y encarnada en aquellos que son los representantes de alguna manera o transmisores de esas formas culturales, no de modos conscientes, no de un modo reflexivo, sino del modo en el cual su mente está construida, en contra incluso de lo que puede creer que es su propia voluntad. Una madre puede tener un deseo enorme de cuidar a un niño y creer estar dominada por la teoría de que lo que calma a un niño es la alimentación, con lo cual cada vez que llora le da el pecho. Pero cada vez que le da el pecho, al mismo tiempo, lo que hace es inscribir ese pecho como algo casi traumático, porque de alguna manera lo que allí está poniendo no es algo que tenga que ver con distintas tramitaciones en el interior de la mente del niño, sino su propio deseo, su propia teoría con respecto a cómo un niño se calma. El niño puede estar necesitando que le cambien los pañales, que le canten, que lo tengan simplemente en UPA, o hasta que lo dejen solo tirado en la cuna. Esta teoría, que no es una teoría consciente, puede inscribir, definir vidas de un bebé. Ahora, esto por supuesto tiene efectos psicológicos, efectos en la constitución mental, efectos en el modo en que el infans, un sujeto aún en constitución, va
entrando y apropiándose en el mundo a través de la experiencia que su propio cuerpo hace. Y traigo el problema de la experiencia en términos de praxis, porque el pensamiento crítico en términos de categorías marxistas es una praxis. Y yo creo que el rescatar las dimensiones de praxis de la vida subjetiva no es un hecho menor, tanto en experiencias muy tempranas como en experiencias más tardías. No voy a entrar en las dimensiones de la constitución del sujeto en toda su complejidad, porque eso sería para una charla específica. Doy este lineamiento general para diferenciarlo de lo que son procesos secundarios que tienen que ver con la constitución de subjetividad. Porque al mismo tiempo, una vez que la mente, el lenguaje, las diferencias entre sistemas mentales se ha instalado, se producen fenómenos que tienen que ver con los modos en que, por vías secundarias, el universo entra en la mente del niño, por una vía que me gustó, y siempre me gustó la fórmula que usa Alfredo, que el sujeto es el decantado identificatorio de la lucha de clase. Me gusta como fórmula, porque de alguna manera expresa cómo algo del conflicto social de alguna manera termina en los intersticios subjetivos, en las formas problemáticas y tensas que socialmente se viven. Con lo cual, la subjetividad termina entonces siendo construida y estando construida en permanente movimiento. Y allí la experiencia que va haciendo un ser humano se hace vital. Si los trabajadores en la época en que Lenin escribió El quehacer eran trabajadores que trabajaban en fábricas multitudinarias en las cuales el lazo social se producía en esa relación concreta en el campo del trabajo, donde el modo de comunicación, y él lo cuenta en El quehacer, eran unos panfletos que empezaron a circular, de los cuales se contaban experiencias de los trabajadores que hacían que los trabajadores se identificaran unos con otros, porque reconocían en el dolor de otro su propio dolor. Y que esto, según su opinión, tuvo una enorme importancia en la creación del lazo social entre esos mismos trabajadores. Supongo que esto además debía estar basado en cierta transmisión oral, porque con el nivel de masas analfabetas existentes en la Rusia de entonces, esa transmisión debía estar relatada, pero esos relatos creaban lazo social. El lazo social. Lazo social en el interior de un conglomerado fáctico, práctico, de experiencia, donde los trabajadores hacían su propia experiencia social en la fábrica, aún en las condiciones de explotación de la fábrica. Esto, por supuesto, es totalmente distinto a las formas toyotistas de producción actuales, donde, y más aún en sus dimensiones robotizadas, donde los lazos se rompen, se promueven las competencias brutales entre pequeños grupos de trabajadores, se crean estados en los cuales el que le gana a otro es aquel que va a adquirir un derecho mayor y una posibilidad de beneficios mayores que hace que los trabajadores entren en competencia entre sí, y además en grupos sociales enormemente aislados, sin hablar en las formas uberizadas actuales, en las cuales es decir, el trabajo uberizado y en línea, ni hablar, genera que el lazo social se produzca por vías que tienen que ver con formas de lazo enormemente virtualizadas, con experiencias que giran alrededor de una pantalla. Esto no es menor desde el punto de vista del estado actual de la subjetividad. Y lo voy a retomar después desde el punto de vista de cómo influyen hoy ciertas corrientes de la psicología en esta perspectiva. Dicho esto,
hubo una pregunta que acompañó a la, yo diría, a la humanidad pensante, y que hoy solemos hacerlo. A ver, pensábamos que la lucha de los propios trabajadores por su propia experiencia y por su propio carácter iba a ser consciente el carácter de la explotación. Hoy nos encontramos que la experiencia política, no necesariamente la experiencia consciente, política, no necesariamente lleva a las trabajadores, las trabajadoras, a el campo de una lucha por un mundo emancipado. Hoy se produce una especie de paradoja. Los trabajadores, más que gritar, quiero emanciparme, gritan, por favor, explótenme. Porque las condiciones actuales de trabajo han sometido a la población trabajadora a estados de precarización descomunales, que han roto los lazos sociales tradicionales. En ese sentido, los sindicatos empiezan a tener menos fuerza, tienen menos trabajadores afiliados, y ni hablar la ilusión de ese proletariado de los cuentapropistas, en pequeñas pymes de 2 trabajadores, en los cuales lo único que ha hecho el gran capital es tercerizar una zona de su trabajo y hacerle creer al que tiene 2 trabajadores que es dueño de una empresa. Y en realidad son sectores que están, formas nuevas, yo diría, de la proletarización, en las cuales entregan su plusvalía bajo la forma ilusoria de que son propietarios. Estas formas, estas dinámicas que se darían en el plano social, indudablemente hincan el diente en peculiaridades de la mente humana. Porque si hay un proyecto que creo que pero enormemente erudita exposición que hizo Alejandro González la vez pasada sobre Vygotsky, yo sí creo que hay algo que es importante plantear. Es cierto, no se puede entender Vygotsky sin Marx, pero hay que incluir que el proyecto de una psicología marxista fue un proyecto estalinista. Sí, es el proyecto, a mi parecer, más peligroso desde el punto de vista del pensamiento crítico que puede existir. Porque no se plantea en términos de disciplinas que se unen en términos de sus dudas, contradicciones y conflictos, sino en términos de suponer un campo superior que subordina y determina a los demás. Esto tomó su forma extrema en el estalinismo, en la forma del Lysenquismo. El biólogo que fue la escuela de Stalin y que, como no podía ser que hubiera zonas aleatorias en la creación genética, la teoría de Mendel fue desechada y se impuso una teoría ad hoc a los fines específicos del terror stalinista. Y digo esto porque Vygotsky, un gigantesco pensador, también fue víctima de eso. Y uno recoge incluso el libro que escribió Alejandro con Mario Golder. Las luchas, dificultades, conflictos que un Vygotsky podía tener en el interior de un universo que día a día se hacía más alejado de las tesis de Feuerbach. Y digo más alejado de las tesis de Feuerbach en un sentido. La sexta tesis de Feuerbach, que para mí siempre es un elemento teórico referencial en política y en psicoanálisis, que formula que la esencia humana no es otra cosa que sus relaciones sociales, y que en ese sentido cualquier esencia es definida, en todo caso, en términos de relaciones, no es sustancialista, no se plantea en una materialidad premarxista,
esas relaciones fueron transformadas en las relaciones, en todo caso, toda esencia está definida por sus relaciones económicas. En un salto brutal de reduccionismo al campo de lo económico, que es completamente ajeno al pensamiento de Marx. Si no hubiera escrito El fetichismo de la mercancía, y dado la dimensión que le dio, ni en las reflexiones en los Grundrisse, ni las reflexiones que existen en los manuscritos económicos filosóficos. Es decir, hay una dimensión donde lo subjetivo está presente en esta tensión relacional y conflictiva. En ese punto es donde yo encuentro en el psicoanálisis una teoría gigantescamente rica desde ese punto de vista. Porque si hay algo que caracteriza el psicoanálisis es pensar la historia de la construcción subjetiva como un proceso relacional. Cuando yo hablaba de la relación con la madre, no hablaba de una madre que produce tal, sino de una relación que produce a ambos. El niño y la madre se construyen en una experiencia. Esa construcción y esa relación se basó en un descubrimiento muy particular. Si bien el inconsciente fue un hecho que la filosofía ya tenía y tenía antecedentes, Freud lo formuló de un modo muy particular a partir de sus experiencias en París estudiando con Charcot. Esto es conocido, y a los que, seguramente los que son psicólogos, que no sé cuántos son psicólogos, cuántos no, les va a parecer una obviedad, discúlpenme, los que no, a lo mejor les trae algo nuevo, pero Freud se fue a estudiar con un médico francés que trabajaba en un hospital de París, y empezó a descubrir, por ciertas experiencias que hacía Charcot, el fenómeno de lo hipnótico. Y empezó a descubrir, a hacerse una pregunta: ¿cómo puede ser que pueda haber una orden poshipnótica? Es decir, que una persona entrada en un cierto trance, una vez se le da una orden y una vez despierto se le dice esa orden y el sujeto la hace. ¿En qué zona de la mente queda esto? ¿Dónde queda la conciencia? Esa que fue el eje de la Ilustración, el eje del pensamiento, desde Descartes, Leibniz, Kant, Hegel y la autoconciencia en adelante. Hay algo en la mente que se produce en otro campo. Ese otro campo que tiene una función fue la base para que Freud desplegara hacia allí estudios en el campo de lo psicopatológico, detectando en qué medida había muchas experiencias que tenían que ver con experiencias infantiles no conscientes que se expresaban por vía sintomática. Es decir, ahí construyó la idea de lo que llamaba represión. Es decir, algo deja de estar en el campo de la conciencia y solo se expresa en lo que el psicoanálisis llama retorno a lo reprimido. Es decir, hay una forma que por su manifestación nos das cuenta de la existencia de eso, no por ninguna característica sustancial. Uno no llega nunca al inconsciente. Uno lo que llega es a las relaciones representacionales que están en la mente de alguien. Esas relaciones, esas representaciones que se producen por distintas vías, fueron acompañadas por otro estudio que hizo simultáneamente Freud mientras estaba en París, que fue el trabajar en la clínica, donde se pueden sentir, donde se guardan los muertos, no cementerio, Las morgues. la morgue, en la morgue de París. Uno a esta edad, cuando escucha esas palabras, trata de olvidarlas, pero bueno.
estudiando en la morgue de París, Freud empezó a descubrir, junto con la enseñanza de un profesor de él, la existencia de enorme cantidad de niños víctimas de violencia y de abuso. Se quedó totalmente sorprendido y se planteó incluso, parece que la cristiandad ha perdido toda inocencia. Se encontró con la existencia de un universo donde lo traumático en los planos de lo infantil temprano era de una exorbitancia completamente ajena a lo conocido. Y empezó al mismo tiempo a encontrar esas dimensiones de traumatismo en muchas de las experiencias inconscientes de los pacientes que atendía. Con lo cual estableció una relación entre traumatismo e inconsciente. En este sentido, la mente se fue construyendo, se iba construyendo, de un modo asociado a experiencias que eran difíciles de absorber por la propia mente de un niño, que como tal no tenía las posibilidades. No estamos solo hablando de los modos extremos del asesinato de niños, sino de las formas de abuso de distinta manera, que pudieran asimilar, absorber estas experiencias. Esto tuvo una enorme importancia, porque habló de la dimensión de la construcción traumática de la mente humana. Paradójicamente, la mente humana se construye de modo traumático, porque todo el tiempo el niño está absorbiendo experiencias que no está en condiciones de asimilar. Y va a depender del vínculo con los padres o tutores encargados o el lazo social que lo contenga para hacer asimilable ese tipo de experiencias. Con lo cual, lo afectivo empieza a tener un lugar enorme en el plano del pensamiento, no como un aspecto que se junta al pensamiento, sino como parte misma del pensamiento. Ya salimos del pensamiento puramente racional para entrar en un terreno de pensamiento donde la emotividad es su parte interna. A mí me gusta mucho el modo en que los militantes de políticas de género feministas hoy usan el término senso-pensar. Porque me parece que tiene algo elocuente. Creo que además lo tomaron de Galeano, si no me equivoco, de la poética de Galeano. Pero hay algo que hace a la construcción de la mente en un nivel de complejidad donde la mente queda internamente dividida siempre. Siempre en el plano de lo inconsciente, consciente, pero también siempre en el plano de que la mente no es unilateral. Nosotros podemos ser los sujetos más racionales del mundo. Antes estábamos hablando del dios Julio Gambino, ¿no? Presente como un espectro. Bueno, si hay algo que se destruyó de la idea del racionalismo de la Ilustración, es que Dios ha muerto. Es indudable que las categorías de Dios eran, y la lucha anticlerical era esencial en la lucha contra el poder religioso del Estado del Vaticano y de los poderes monárquicos religiosos que imperaron en la Edad Media. Con lo cual la lucha contra la religión era una lucha política decisiva. Ahora creer que con eso se iba a arrastrar lo creencial en sus dimensiones de convicciones duras, creo que ha sido una ilusión que hoy por hoy debemos poner en objeción. Porque la mente humana tiene zonas creenciales. Todos tenemos zonas creenciales. El racionalista más duro, pero hincha de fútbol, si se encuentra frente a una situación de penales,
empieza a recurrir al pensamiento mágico con un universo de cábala sorprendente. Y puede invocar a Marx, a Freud, a Carl Sagan y a quien sea, pero hay una zona de sí mismo que apela a un lugar específico de la mente en lo cual lo creencial se instala y existe. La importancia de reconocer la existencia de esto como un aspecto estructural de la mente es que allí, hoy por hoy, las formas psicológicas behavioristas que están dominando desde hace siglos, y digo desde hace siglos porque ya fue a comienzos del siglo XX, estamos ya a 20 años pasado el 21, se han dedicado a estudiar la manipulación psicológica del campo de las creencias humanas. Es realmente brutal. Hay un autor que fue el fundador del mundo de lo que es todo el tema del marketing y management, que se llama Edouard Bernays, o Edouard Bernays. Edouard Bernays era un sobrino de Freud por partida doble, que era hermano de su hija y estaba casado con el hermano de su mujer, que se fue a vivir a Estados Unidos y decidió tomar la teoría de su tío para usarla en la manipulación específica de las creencias humanas. Él participó en el Pacto de Versalles, acompañando al presidente Wilson, junto con otro filósofo norteamericano, Walter Lippmann, y ambos conformaron un campo por el cual de lo que se trataba era cómo hacer, esto en términos de, lo plantea Lippmann, cómo hacer para que todos los recursos que se habían utilizado para convencer a la sociedad norteamericana que había que entrar en la guerra, que fueron gigantescos y brutales, enumera las formas de inserción de las distintas, llamémoslas así, ONGs y organizaciones varias, y las inversiones multimillonarias que se hicieron para lograr que la sociedad americana aceptara entrar en una guerra que no quería, se podía hacer en tiempo de paz para vender productos y transformarlo en un elemento de la economía de mercado. A partir de ahí, se pusieron a estudiar específicamente los modos de operar sobre los campos de la mente, a los fines específicos de generar eso que Marx llamaba en los Grundrisse el modo de seducir que tiene cada capitalista para lograr que se venda su producto y que al mismo tiempo reduzca su el salario que invierte en su trabajo, pero que haga que otros lo compren en otro lado, aunque no sean sus propios trabajadores. La necesidad de la publicidad se transformó en un hecho hoy político. Hoy la política se ha transformado en un hecho central de la vida subjetiva. Y esto aquí hablo de la subjetividad en términos de lo que dije, diferenciándolo de sujeto, de esos procesos sociales en los cuales la mente, en tanto no es un fenómeno aislado, en tanto está construida desde el comienzo y estructuralmente en relación al otro, a lo largo de toda su vida, la dependencia del otro hace que estemos en un marco social en el cual lo que sería la batalla cultural está en su centro. Es decir, el conflicto social alrededor de ideas,
concepciones, pero al mismo tiempo prácticas. Y el capitalismo es una forma empírica de introducir su dinámica en la simple práctica de ir a un supermercado. Cuando se va a un supermercado no solo se va a comprar productos de manera más o menos cómoda. Cuando se va a un supermercado también se instala un tipo de experiencia con el consumo, con la relación con el otro, con la relación con el objeto que se compra y la relación consigo mismo, en tanto sujeto comprador. Como tal, profundamente individualista. Y hoy por hoy el capitalismo ha logrado tal nivel de fractura de los planos sociales que ha introducido la fractura específica del individualismo en el interior incluso de las clases más desposeídas. Si las ideas de los libertarios tienen peso en Villa Miserias, es entre otras cosas porque el arrasamiento cultural, el arrasamiento práctico que hace que los trabajadores se transformen en changuistas que buscan la vida como pueden, hacen que su lógica sea yo me las arreglo solo. Y en el yo me las arreglo solo, un Milei tiene el campo listo. Porque encuentra incluso en un sector al cual es su objetivo central de explotación, uno de sus defensores. Y esto es una peculiaridad de las características del capitalismo hoy. Este capitalismo que arrasa con los lazos sociales, tal cual los pensamos, que funciona en un territorio de masas que ha devenido virtual. Y digo virtual porque hoy los medios de comunicación son, y digo medios de comunicación no en el sentido de los medios tradicionales, redes sociales, todo este universo de hipertextos que domina el planeta, termina siendo una masa, comparable a lo que Freud llamaba una masa artificial, en la cual muchos quedan aglutinados alrededor de ideales muy volátiles, pero que los aglutinan tras simplemente eso. Son consumidores de algo, son admiradores de tal, o básicamente terminan siendo admiradores de sí mismos en un extremo de narcisismo total que tiene que ver con las formas en que alguien aspira a ser influencer de acuerdo a la cantidad de clics que alguien le haya dado. En ese contexto, la dimensión en la cual se encuentra esa afirmación, es más fácil pensar la destrucción del planeta que la del capitalismo, tiene una zona de verdad que es necesaria reconocer como tal, para poder ver si logramos de alguna manera meter una cuña en Flandes y romper por algún lado este sistema que avanza en una dimensión siniestra. Porque el tema del capitalismo hoy, y esto en algún momento en un texto discutí con Jorge Alemán, que trabaja la idea del capitalismo como el crimen perfecto. Yo creo que el tema del capitalismo, que el capitalismo es el suicidio perfecto. Es decir, la lógica del capitalismo lo que lleva es a la destrucción, a eso que leía al comienzo de la frase de Marx en relación a la destrucción de la fuente de toda riqueza. Y esto se realiza en un nivel de decisión absoluta, en los cuales los propios sectores que se enriquecen no perciben el abismo al que con su flauta de Hamelin arrastran a la humanidad entera, pero en la cual no solo vamos a caer todos, sino van a caer ellos mismos. Y esto es particularmente importante en relación a un tema. ¿Qué sujeto histórico, y para mí es un tema de debate, qué sujeto histórico es hoy el de una eventual revolución? Porque si el tema es solo el de la explotación, nos encontramos con un problema serio. Que decía
los trabajadores pidiendo explótenme. Yo creo que en ese sentido el tema de lo ecológico, el tema de las dimensiones del planeta que están en juego, tienen una posibilidad de transversalidad que rompe con el nivel de estructura cerrada que el capitalismo hoy impone en todas sus clases. Porque hoy la desgracia es que el capitalismo vive de la guerra. Hoy la fuente para disminuir lo que es la tendencia a la tasa de ganancia que Marx trabajaba en el capítulo 3 del Capital, una de sus vías es por vía de la guerra. Con lo cual, la muerte es el modo de vivir del capitalismo. Una muerte que a la larga lo incluye. Y si esa dimensión no la tomamos en toda su fuerza y su nivel, corremos el riesgo, creo, de hacer expresiones voluntaristas con respecto a la capacidad revolucionaria del marxismo, a la capacidad revolucionaria del psicoanálisis, y no ver las dificultades que la sociedad ha tenido en su propio desarrollo y las condiciones en las cuales ese desarrollo hoy se ha formulado. Es un desarrollo que tiende a un avance tecnológico, pero no a desarrollo de las fuerzas productivas. Hay desarrollo técnico del capital, pero lo que hay es una destrucción masiva de la fuerza de trabajo, en toda su forma. Y esta dimensión me parece que tiene una dimensión en la cual lo psicológico es necesario prestarle atención. Porque si han hecho algo muy bien el imperialismo desde principios del siglo XX, por eso he citado a Bernays y a Lippmann. Es toda una historia esta, la de Bernays y Lippmann. Bernays intervino en la invasión del 47 a Guatemala. Y fue uno de los gestores estratégicos para lograr que la sociedad americana estuviera a favor de la intervención. Esto es muy interesante porque esta es una nota al pie que haría los goces de Atilio Borón en sus discusiones con Vargas Llosa, pero el último libro de Vargas Llosa, que se llama Hombres Recios, en este pensador, para llamarlo de alguna manera, del neoliberalismo más rancio, empieza relatando justamente la intervención de la CIA en Guatemala en la época a través de Bernays. Es decir, empieza relatando los modos específicos, tecnológicos, de introducir conciencia social, y lo digo en este sentido, de ideas, preceptos, inquietudes e incluso sentimientos, de un modo tramitado y pautado de forma tecnológica. Y voy a hacer en esto un último comentario, así termino y podemos charlar. Alfredo, en su intervención, en un momento dice, bueno, el odio, no importa tanto el odio es un sentimiento humano, lo cual es absolutamente cierto. El odio es un sentimiento humano, sus raíces son muy variadas, etcétera, etcétera. El tema hoy es que el odio forma parte de una estrategia en el cual el odio se implanta. No es que el odio se produce. Una cosa es que uno tenga sensaciones de odio porque su yo fue atacado por una experiencia que lo hiere y que en ese sentido genera una reacción criminal. El odio siempre está asociado a una idea de muerte, la desaparición del otro. Hasta en el niño cuando agarra y odia y le dice mamá morite, a nosotros no nos gusta que nos diga morite, pero en ese momento lo que quiere es que te mueras.
Por supuesto, como hay un conjunto de sentimientos que acompañan esto, evidentemente tampoco quiere que se muera, ni mucho menos, pero en el momento que lo dice, lo mata. El odio es un sentimiento de muerte. En este momento el odio se está utilizando en formas implantadas por vías tecnológicas de formato comunicacional brutal, en lo cual el tema de los discursos de odio toman jerarquía de un modo central. No en vano, acá como en el mundo entero. Por supuesto que es necesaria la reacción, es necesaria la indignación, es necesaria, pero si esa indignación no va acompañada de una aspiración anticapitalista, de una convicción de que el problema no es crear capitalismo bueno, sino que hay algo esencial en el capitalismo que está en su matriz. Esto es una encerrona que no tiene salida. Lo cual no hace que en la vida política cotidiana haya muchas cosas que tengan que ser discutidas en planos de cierta fraternidad con gente que tiene ideas anticapitalistas que no son marxistas. Porque hay una cierta fraternidad de la lucha. Y esa fraternidad de la lucha es experiencia. Pero me parece que si la psicología, digamos, y lo digo acá en ese sentido general, no se introduce, no solo como se introdujo históricamente lo subjetivo en el debate filosófico hegeliano entre sujeto-objeto, o después en las formulaciones más leninistas en términos de la subjetividad como el partido, sino lo subjetivo como qué aspectos de la mente humana son más facilitados que otros por ciertas condiciones sociales. Es particularmente difícil aprender una época donde lo psicológico tiene un lugar central, pero sin caer en una suerte de neopsicología, que a veces a mí me parece que existen discursos como los de Zizek o Badiou, en el cual se intenta una suerte de visión psicoanalítica de la política. Creo que la política se explica en términos políticos, exige debates políticos y exige ciertas condiciones. Ahora, eso implica también simultáneamente el desafío de esto que vos, Hugo, llamaste interdisciplinariedad, que es la forma en que el pensamiento va abarcando distintos tipos de problemas. Marx analizó las características de la producción del norte y el sur de Estados Unidos en función de condiciones geográficas. Y entonces decía, la explotación capitalista podía tomar un formato en el norte y otro formato en el sur, y Mercedes Peña en la Argentina lo terminó trabajando como una categoría particular del modo de producción, ligado a características de lo geográfico. Ahora desde ahí no se puede hacer una geografía marxista, del mismo modo que no se puede hacer una psicología marxista ni una biología marxista. Lo que sí se tiene que ver es en qué medida el marxismo habla con otras fuentes de saber y hace de esas fuentes de saber una fuente de crítica de veces en sus propias categorías. Del mismo modo que el psicoanálisis es imprescindible que salga, vos hablaste tomando lo de Alfredo, lo del psicoanálisis de Palacio, el psicoanálisis de la Plaza. Yo particularmente pertenezco a los dos campos. Trabajo en el psicoanálisis de Palacio, en el consultorio privado, y he trabajado en espacios sociales, fábricas recuperadas y demás, en espacios que uno diría públicos. Encuentro en el psicoanálisis una fuente de pensamiento particularmente rica. Por supuesto que el psicoanálisis ha sido, como todas las ciencias, dominada por determinismos muy particulares, de índole biologista, etcétera, etcétera, que incluso le dieron derivas muy particulares. Pero
Yo creo que si algo tiene el psicoanálisis es una ciencia que se piensa en términos de un sujeto y en relación con el otro. Es social por definición. Su pensamiento está en el lazo social. Y en ese sentido, tiene congruencia con esa formulación de la sexta tesis de Feuerbach que yo considero vital epistemológicamente para pensar este tipo de problemas. Bueno, no voy a seguir, porque podría seguir mucho más, pero así hablamos. Espero que haya sido medianamente claro. Hugo. Sí, no, impecable, Oscar. La verdad es que mientras iba leyendo, mientras iba escuchando, uno va haciendo como ese ejercicio, ¿no? Leyendo, yo digo también un ejercicio de interpelación representacional, ¿no? Interpelación de los procesos de formación en psicología, porque yo digo, hay una producción de ausencia de estas problematizaciones al interior de los procesos de formación en psicología, ¿no? Y también releyendo el contexto, ¿no? Estas experiencias que vienen a generar estos procesos que decían, también traía Alfredo, de subjetivación, que generan como una ruptura, una tensión, y donde uno debe repensarse, releerse, ¿no? Reinterrogarse. Y me quedé mucho con la pregunta de, bueno, ¿qué sujeto histórico es hoy el de la revolución, ¿no? El de la transformación? Y me quedé porque vos trajiste un poco lo del sensorio pensante, o esto del sentipensante, o esto que lo trae Galeano, pero que en general es de Falborda, ¿no? Y esto o el corazonar, que también circula por ahí, y estas otras formas o cómo ampliar, ¿no? Romper con un poco el dualismo cartesiano, ¿no? El pienso luego existe. Entonces, la verdad que eso me quedé como preguntando en eso, y dónde, o en qué experiencias, como vos retomabas el valor de la experiencia, en qué experiencias hoy, coyunturales, no sé si movimientos sociales, o no sé por dónde uno puede recuperar, ¿no? A lo mejor estas experiencias sensorio-pensantes que pueden ir generando ¿no? Estos sujetos históricos para la revolución. Bueno, eso nada más. Gracias, Oscar. Hugo, quiero hacer un comentario. Oscar, bueno, qué interesante tus reflexiones, porque nos ayudan mucho desde el campo donde hemos tenido nuestras inquietudes, ¿no? Originalmente desde la economía política, ¿no? Y pensando en las transformaciones, en los cambios. Así que la verdad que muy pertinente. Mi consulta, así, pedirte, no sé, algún comentario que, si bien vos te has referido, pero lo quería poner en contexto. Ha estado acá en el Centro de Pensamiento el año pasado José Luis Rodríguez, ministro de Economía de Cuba por más de 10 años, y que, bueno, nosotros publicamos en el Boletín Transiciones su presentación. Y José Luis destaca 3 temas como neurales, temas complejos, para la transformación de una sociedad, ¿no? Y hace hincapié en uno en particular que me quiero referir de manera especial. Dice que lo más difícil dice, la transformación de la conciencia social del individualismo al colectivismo. El cambio de mentalidad en el hombre nuevo. A mi modo de ver, es el más complejo de todo, a pesar de que los 2 anteriores no dejan de tener una alta complejidad. Los 2 anteriores se refería al desarrollo de las nuevas relaciones sociales de producción, basadas en la cooperación, la solidaridad y la creación de una base material para el desarrollo del socialismo.
Bueno, la pregunta que, digamos, me gustaría transmitirte es este último tema de la transformación de la conciencia social, porque uno lo piensa en dos planos, y esta es la consulta. Desde el gobierno, desde ya concretada, por decir así, el inicio de la revolución o del cambio, la transformación de esa conciencia social tiene un mecanismo de operar. Pero en la etapa de la lucha y en la etapa de búsqueda, por decirlo de alguna manera, del poder para poder lograr la transformación, aunque no es lineal lo que yo estoy diciendo, también se necesita esta transformación de conciencia social. Lo traigo a esto por lo complejo de lo que vos mencionabas. Entonces, bueno, me interesaría algún comentario adicional respecto de esto, porque este es un tema que muchas veces a nosotros nos motiva. Es decir, ¿por qué queremos dialogar con la psicología? Porque queremos entender esta construcción de una sociedad para el cambio, etcétera. Cada uno le puede poner los adjetivos que quiera. Pero por ahí iría, bueno, mi pregunta, y no sé si hay algunos otros compañeros, compañeras en la sala, ahí no sé, en el chat, no sé, Hugo, fíjate si hay, digo, para transmitírselo a Oscar. Perdón, ahí apareció una mano que decía Mariela Guzmán con una manito. Bien, bien. A ver, adelante, Mariela. Ahora entonces. desapareció. Marianela. Marianela. No, pero no está la manito. Bueno, esperemos que si aparece le daremos la palabra, pero bueno, ahí había una o dos cuestiones, Oscar, para seguir compartiendo. Ahí hay un comentario en el chat, lo leo si te parece, Enrique. Sí, por supuesto. Dice Eulalia Pérez, dice, también existe otra modalidad, colocar estas acciones en la bolsa de valores. En el caso de los empleados, se le vende acciones directamente los empleados por las grandes corporaciones. Además de manipular el imaginario del empleado, tiene como finalidad fidelizar al empleado. Eso. A ver, porque ahí está Alfredo Salmerón con la mano levantada. Yo, si el tema que vos vas a plantear tiene que ver con lo que decía Enrique, o se concatena, yo te diría que intervengas vos. Así, pero si se dirige a otra dirección, no, para no perderme. Sí, espero mejor. Espero, Bueno. porque yo quiero más bien llevarlo al asunto de la implantación de odio. Bien, perfecto. Entonces, damos la palabra a Oscar y después seguimos con tu inquietud, Alfredo. Adelante, Oscar. Bueno, digamos, pavadita de tema. El tema de lo colectivo y lo individual. Yo creo que uno de los problemas sobre la teoría del hombre nuevo es no idealizar al hombre nuevo. Es decir, no creer que el hombre nuevo va a ser una construcción en la cual el ser humano llega a una suerte de felicidad perfecta, porque esto sería incluso antimarxista. Es decir, estaría contrario a toda posibilidad de pensar al ser humano como tal, construido en un espacio de luchas y contradicciones. La contradicción es inherente. En ese sentido, Marx era muy hegeliano. En todo ser incita su contradicción, con lo cual la contradicción y el conflicto forman parte de la existencia. Y algo de eso tiene que ver esta peculiar relación entre lo colectivo y lo individual.
No sé con lo que te voy a decir, voy a responder a tu pregunta, pero voy a tratar, aunque sea, de acercar al bochi. El ser humano es social. Es social por definición en su forma de estructurarse. Esto lo dije, lo vuelvo a repetir. Nos construimos en relación a otros de todo tipo. En ese sentido, existe una dimensión colectiva en la propia construcción de subjetividad. Uno casi podría decir, lo natural sería que el ser humano fuera y aspirara a ser finalmente concreto esa colectividad de la cual ha sido de alguna manera beneficiario en su propia producción subjetiva. Sin embargo, nos encontramos con que el ser humano al mismo tiempo es brutalmente egoísta. Y el egoísmo mora simultáneamente en el interior de lo colectivo. Porque hay una peculiaridad del individualismo, que en lugar de ponerlo en confrontación lo colectivo bajo lo individual, y entonces lo individual es una ficción del capitalismo, no, lo individual es un modo en el cual nosotros nos apropiamos de nuestra propia experiencia en la vivencia de que somos nosotros. Para decir que somos nosotros, hacemos un esfuerzo enorme psíquico de apropiación de algo que llamamos sí mismo. Con lo cual, nos recortamos como individuales en un acto que subjetivamente nos hace creer dueños de nosotros mismos. Por eso es tan difícil convencer a un señor que construyó su vida trabajando y salió de que te dice, yo empecé a trabajar desde chico y ahora soy dueño de una fábrica y yo me hice solo. Muy difícil convencer a ese señor de la dimensión colectiva que hay detrás de ese hacerse solo. Porque en su propia apropiación de su propia experiencia, esa propia experiencia es al mismo tiempo individual. Con lo cual se produce permanentemente una tensión entre un ser humano que, siendo de matriz social y viviendo en un espacio social y teniendo que existir en una permanente relación de deuda hacia los otros, en todos los planos, deudas amorosas, deudas prácticas, ¿no? Desde el señor que hizo la fábrica y que alguien le hizo el camino, y que al mismo tiempo le tiene que agradecer al señor que le suministra la tela, si es un textil, o a las personas que distribuyen alimentos que hacen que otros coman, esa red social inmensa que constituyen los humanos. Sin embargo, tiene una zona muy complicada, que es que el individualismo no es una ajenidad de la mente, sino que es parte de la mente. Y en ese sentido vive en tensión. Por eso es que la idea mecánica de que el cambio de relaciones sociales naturalmente llevaba a una subjetividad colectiva se quiebra instantáneamente. Yo recuerdo que un policía cubano un día me contaba que su maestro en el mundo policial le contaba sus primeras experiencias en la Cuba revolucionaria y claro, cuando empezó la revolución detenían a alguien que había robado, lo llevaban a la comisaría y le decían, compañero, tú eres víctima de la situación del sistema capitalista, donde te explotan todos los días. Ahora entramos en un sistema en el cual todos estamos a favor de la integración de todo. Y le daba una explicación del colectivismo y le decía, bueno, ahora vete a tu casa. El problema que tenía que al rato el señor volvía a robar. Entonces descubrieron que ni la explicación de la conciencia, ni la experiencia social son suficientes, salvo en larguísimos periodos de tiempo que no se sabe cómo medirlos.
Porque de hecho, hablar de la Revolución Cubana hoy es hablar de una revolución que está en una lucha feroz, desigual, enorme, en contra de un sistema en el cual uno sigue sorprendiéndose del vigor de la Revolución Cubana en las condiciones en las que vive. Y donde al mismo tiempo el sistema es horadado por dentro en las condiciones en que para sobrevivir ha tenido que llevar adelante, produciendo espacios de división de clases, haciendo que generaciones enteras la revolución sea unas palabras que no significan mucho, porque en su experiencia cotidiana lo que pueden saber es de apagones y hambre. Sin embargo, en esa revolución, incluso la corrupción es solidaria. Esto es un chiste y no es un chiste, es un comentario que siempre hago. Esa corrupción que reina en Cuba o que forma parte de la vida cotidiana para la supervivencia, se da en planos de solidaridad social, en una sociedad que ha logrado construir lazos muy fuertes sobre ciertos ideales de nación, más de tipo martiano, digamos, relacionados con Martí, que con un ideal, llamémoslo bolchevique. Pero esa revolución, aún así, en esas condiciones, ha producido ciertos cambios. Para mí es como en los momentos en los que cuando voy a Cuba tengo la sensación de que tengo alguna esperanza con el ser humano. Porque se producen en esas condiciones dificilísimas lazos sociales sorprendentes y formas de resistencia sorprendentes. Lo que no quita el individualismo, lo que no quita el egoísmo de ver de qué manera uno se aviva sobre otro, otro piensa sobre otro, otro piensa para sí. Lo que pasa es que es imposible que esto no exista. El asunto es en qué medida una sociedad es capaz de absorber. Y no sé qué instrumentos tendrán que crearse para que una sociedad sea capaz de aceptar el individualismo sin tratar de unificarlo en una matriz de pensamiento único, que creo que es lo que se postuló como dogmática estalinista en términos de una especie de unidad de pensamiento que tenía que ser común a todos. Entonces somos un colectivo. Sí, somos un colectivo de sujetos diferentes, en tensión, con tensiones. Por eso me parece que esto que planteaba este hombre en relación al problema es inabordable si no se tiene en cuenta que el individualismo es parte. No es que hay que eliminar el individualismo. No, lo que hay que eliminar es el individualismo como ideología social. Es decir, hay que eliminar la ética del capitalismo, que ha sido la ética de lo individual. Porque el capitalismo construyó una ética sobre la base de que cada uno, defendiendo mezquinamente sus intereses, hacía esto para el bien común. Ética luterana o calvinista. Es decir, ética que de alguna manera plantea un tipo de relación entre lo individual, donde lo individual es valorizado como bien supremo. Y una cosa es que uno entienda que lo individual es una parte consustancial de lo humano, que la individualidad es consustancial al ser porque nosotros nos reconocemos como tales. Cuando decimos yo soy tal, esto puede ser es siempre una ilusión, yo soy tal, después si lo pienso un poco tanto no soy, y si lo pienso un poco más a lo mejor soy un poco lo contrario, y a lo mejor si lo pienso más soy todo eso en poco junto. Sin embargo, en ese momento digo yo, y hago esa afirmación. Esa afirmación subjetivamente tiene una fuerza brutal en el cual el individualismo ancla y en el cual anclan, entre otras cosas, los ideales libertarios. Porque cuando los libertarios hablan de libertad, declaran la libertad individual y la gente sale desesperada a gritar ¡viva la libertad! Abstracta, por completo ajena a los ideales de quienes proclaman políticamente lo libertario. Esos sujetos dicen, yo quiero ser alguien. Y más alguien quieren ser cuando no son nadie. Y más libres quieren ser
hacer cuando sospechan que están controlados hasta el último botón de su vida por un sistema de información que hoy por hoy nos ha transformado a nosotros en un bien de apropiación de datos, de acumulación de datos, y no somos más que un pedazo de tierra nominal de información que sirve para la acumulación capitalista de las 5 grandes G y sus aliados financieros. Pero esto, de cualquier manera, ancla en un nivel de subjetividad. Creo que eso hace a su tensión. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que ahí sí, la necesidad de que la perspectiva, es decir, digamos, la perspectiva de lo colectivo no se basa en una concepción de masas, de masa artificial, de una masa unificada que sigue un único pensamiento. Lo que no quita que en un momento determinado un único pensamiento sea el que prime, pero en términos de contradicción con otros. Es decir, no negando su existencia, sino incluyéndola. No sé si esto te responde un poco a lo que vos te planteabas. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Estamos sobre la hora. Hay una pregunta de Alfredo. Yo diría, le damos a Alfredo un espacio, en lo posible, lo más concreto posible. Y después, Hugo, estará cerrando vos, y tal vez si Oscar quiere hacer alguna cierre, algunas palabras, bienvenido sea. Alfredo, adelante, por favor. Sí, gracias. Estoy tratando de conectar algunos de los temas que se abordaron y muy concretamente lo ubico aquí. Se escucha medio cortado. Lo que se hablaba sobre las fuentes de riqueza y el agotamiento de estas fuentes en el contexto, pues, de lo que a gran escala ya sucede y que algunos sitúan en una crisis No escucho bien. ¿A gran escala qué? Una crisis civilizatoria, se sitúa la crisis ambiental y pues ahí lo conecto porque ante esta emergencia, que a veces también es deformada y alimentada ideológicamente, pero que sí tiene su base real, estructural, pues ante eso simultáneamente se está impulsando una guerra imperialista, está en curso, y será esta implantación estratégica, es decir, hay una estrategia para implantar odios. Vemos muchos en lo que hace Estados Unidos y la OTAN, pues para avanzar en esa guerra, lo que se llamó desde hace meses la rusofobia, llevada a un extremo, y he estado conversando sobre ese punto y quisiera ver si pudieras darnos algunas pistas de lo que podemos hacer desde la psicología frente a este tipo de odios que se implantan como una estrategia, pues para poder revertirlos, dado la gravedad de la situación a la que nos conducen. Gracias, Alfredo. Adelante, Oscar. Sí, veo que ahí está Beatriz con una mano blanca. Ahí. Le damos, ¿querés que...? A ver. No, sí, me voy a referir a esto específicamente. Bueno, el tema de
digamos, de la belicosidad del capital, ha ido tomando proporciones cada vez mayores. Hoy lo ha tomado bajo el formato concreto de la guerra en Ucrania, pero Estados Unidos ha vivido, en toda su historia tiene 27 años en los cuales no estuvo en guerra, el resto del tiempo ha estado en guerra siempre. Hoy lo que sí es, porque hay algo estructural del capitalismo americano, sobre todo desde el 45, que con la creación del sistema militar industrial, que fue forjado al interior de la experiencia de la construcción de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, en el cual intervinieron todas las grandes empresas imperialistas de Estados Unidos en parte de ese proceso, allí no solo se concibió una bomba, allí se concibió un modo de belicosidad y de desarrollo del capital en el territorio de la guerra. Con lo cual, que haya guerras es natural, digo natural en este sentido social de lo natural, y en toda guerra y en todo universo de guerra se promueve el enfrentamiento y la enemistad brutal, antagónica y criminal. La condición para que alguien pelee al mismo tiempo al otro lo vea directamente casi como deshumanizado. En el momento que se le humaniza no dispara. La condición de esta situación es, y así ha sido siempre por otro lado, el asunto es que hoy hay recursos tecnológicos de un nivel de sofisticación exponencial que hace que las maneras y las modalidades en que esto se realiza se desarrollan. Si les interesa, yo en un libro que participé colaborando sobre clases medias, la construcción del odio y el temor, escribo un artículo sobre la construcción del odio en las clases medias y otro en una revista, en un libro de Sacamos psicoanalistas autoconvocados, que es un agrupamiento de psicoanalistas, sobre la construcción del odio. Porque el tema de la construcción del odio hoy es un problema, se construye. La rusofobia es parte de esto en las condiciones de guerra. Porque las condiciones de guerra genera esto. Y no porque para mí Putin sea un exponente, no es que es un residuo de la nostálgico de la revolución bolchevique. Es que clara y explícitamente un señor que se define en la defensa del capitalismo y diciendo y repudiando a Lenin, digamos, pertenece al universo que dejó y legó la KGB. Lo que sí es que hay cierto nacionalismo que hizo que pusiera preso en sus primeras medidas al mayor magnate ruso y tratara de poner en un cierto orden el desquicio en ese neocapitalismo que se estaba construyendo entre mafias de distinto tipo. Pero en el interior de esto, indudablemente, la reivindicación nacional rusa, en el interior de una política de la OTAN, que es bélica, y que al ser bélica, necesariamente usa la violencia sutil, yo siempre digo la violencia sutil de la empleada del call center. La empleada del call center nos dice muy amablemente, estamos trabajando para usted, sí señor, te pide 43 veces la misma información, uno se la repite, cuando se la vuelve a decir, dice espere, ahora no, pero no se puede, todo con mucha gentileza. Cuando uno se pasó un poquito y se puso nervioso, agarra y le dice, pero por favor, señor, no me suba el tono, yo lo trato bien. No, no me trata bien. Hay una violencia estructural en su pasividad. La OTAN pasivamente llenó de bases todo alrededor de Rusia y es lógico que Rusia tenga una reivindicación nacional. Es comprensible. Ahora, esto forma parte de algo que es inherente también a la lucha capitalista de la cual Rusia no deja de ser parte, que es que de cualquier manera el capitalismo, incluso en sus formas concentradas, tiene competencia entre las formas concentradas.
Y entonces la guerra, desgraciadamente, está en su matriz. Y hoy por hoy, esa matriz se hace especialmente aguda porque el capitalismo no tiene nada para darle a la humanidad. Cuando se habla de crisis del capitalismo, no es porque el capitalismo esté por caer, que siempre se ha confundido eso. Este es el final del capitalismo. No, el capitalismo está en una crisis terminal porque no tiene nada para darle a la humanidad. El ser humano como tal no puede recibir nada del capitalismo hoy. Como sistema social se agotó, lo que no quiere decir que pueda ser un monstruo que se mantenga. No solo que sea un monstruo que al caer nos aplaste a todos. Marx terminaba el manifiesto comunista haciendo una afirmación que muchas veces se olvida. La lucha de clases termina con el triunfo de una sobre la otra o con la desaparición de ambas. Es decir, no era solo una dialéctica de la tesis, antítesis, síntesis. Implicaba también la posibilidad de una alternativa que fuera la negatividad total. Es esa negatividad total la que yo creo que está en el corazón del sistema y está en el corazón de esta guerra con tantos bemoles y que por supuesto acá la recibimos bajo el imperio absoluto de las 5 empresas o 4 empresas de información que hay en el mundo que manejan todo, las agencias de noticias. Así que, ¿qué está pasando allí? Nunca sabemos. No sé si aclara tu pregunta o aporta algo. Muy bien, Oscar. Gracias, Muchísimas gracias. Ya estamos ahí. No sé si Beatriz quería hacer uso de la palabra y si no... No. Debe haber sido por error. Muy bien, Beatriz, gracias. Bueno, Gracias. Hugo, adelante. Bueno, impecable, Oscar. Muchísimas gracias por lo compartido, por traer, bueno, ahí estos recorridos, la verdad que impecable. Mucho para seguir pensando, mucho para seguir problematizando. Nos ha dejado un montón de puntas para seguir ahí discutiendo al interior del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Lo que me gustaría decir antes de cerrar es, bueno, que agradecemos un poco a la FICIP, en voz de ahí de Julio y de Beatriz, por haber tomado la posta, la iniciativa de esta propuesta, a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y al Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de San Juan por acompañar esta propuesta de la FICIP. Y bueno, eso, te agradecemos, Oscar. Tomaremos varias de las puntas que dejaste en el próximo encuentro, que bueno, nos queda ahí el martes que viene, que vamos a estar compartiendo, voy a estar compartiendo un poco algunas reflexiones junto con Oscar Soto, que es un compañero que viene de las ciencias políticas, así que vamos a tratar de también seguir dialogando ahí entre la psicología y el marxismo en el contexto, ¿no?, nuestroamericano. Así que muchísimas gracias, Oscar, la verdad que un placer escuchar. Bueno, no, gracias a ustedes, que a Oscar Soto viene a ser un apócope mío. No, otro lado. Claro. Pero yo quería hacer un último comentario en relación a la FICIP. Cuando empecé a pensar de qué manera intervenir en esto, me acordé de que hace ya muchos años en una de las revistas de la FICIP sobre qué hacer, yo había escrito un artículo sobre crisis del socialismo y crisis del capitalismo y crisis del socialismo, creo que se llamaba, en el cual esbozaba algunas de las cuestiones que hoy traté de desarrollar, con lo cual la FICIP es, no solo le agradezco la invitación, sino que ha sido parte de ciertos impulsos y líneas de pensamiento que se han ido dando a lo largo del tiempo en otros espacios y en otros lugares. Así que bueno, les agradezco mucho y creo que se dio un intercambio. Por supuesto, un gran intercambio. Recurriremos a la revista Periferia. Esto ha sido grabado, lo vamos a desgrabar para que vos lo tengas, lo trabajes si te interesa, y por supuesto lo vamos a circular
con todos los participantes o gente que le interese el tema, del canal de YouTube inmediatamente termine esta actividad. Bueno, no tenemos más que decirte gracias, como dice Hugo, y te despedimos con un aplauso. Muchas gracias, Oscar. Bueno, chao. Chao, Oscar, gracias. Gracias. Chao.